Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Oslo Sports Cup en la que, tenemos varias partidas y varios matches, ¿no? Entre ellos Pragnananda, que lleva en esta segunda partida las piezas blancas contra Le Quan Liem, que lleva las negras. Hay que comentar que de momento el líder del torneo es Pragnananda, y en la primera partida que jugaron estos dos jugadores hicieron tablas. Pragnananda con negras tenía un poquito de ventaja, pero finalmente, pues firmaron las tablas. Había un sacrificio de calidad bastante interesante con un peón pasado que tenía Pragnananda y finalmente Le Quan Liem firmaron las tablas. Como digo, una partida que quizás se pueda prolongar un poquito, ya que hablamos de 93 movimientos, pero es que no tiene desperdicio. D4 ya en el tablero por parte del joven gran maestro indio, caballo F6, por el gran maestro vietnamita, y tras estas jugadas C4, E6, caballo F3 y D5. Estamos ante un gambito de dama declinado, caballo C3, alfil B4, defensa ragocín y dama 4, dando un jaque y pues atacando también al alfil de B4, única caballo C6, defendiendo pues las dos amenazas, E3 y tras enroque en corto por parte de Le Quan Liem, la partida continúa con dama C2, ¿no? Como vemos, la dama, pues ya no está clavando ninguna pieza, todo está defendido, vuelve un poquito hacia el centro y torre E8 para activar la torre a una columna central. De momento está cerrada, pero se puede abrir, y también habilitando la casilla de F8, ya que al igual que la dama anteriormente, pues el alfil, de momento sigue clavando en la posición, alfil de 2, y aquí Le Quan Liem pues no espera que sea atacado, quizás con un movimiento como A3, y retira directamente el alfil a F8. Tras estas jugadas, alfil E2, buscando el enroque, y B6, pues dando salida a este alfil de casillas blancas, que quizás pueda ser la peor pieza de momento, o estás al menos sin desarrollar por parte de las piezas negras. De momento, tras estas jugadas, vienen los primeros cambios. C por D5 y tras E por D5, Pragnananda enroca en corto y alfil B7. Como decíamos, buscando el fianchetto. Tras estas jugadas A3, ganando un poquito de espacio para quizás lanzar un poquito más adelante el peón de B4 y seguir con un progreso en el flanco de dama, y de momento caballo E7 para traer el caballo a G6, y por otro lado también pues poder avanzar el peón de C7, que no se quede retrasado. De momento Pragnananda juega alfil B5, ya que pues ataca la torre que está encerrada y se defiende con C6. El problema o el tema en esta posición es que el alfil pues tiene control sobre la casilla de D5, pero al jugarse C6, el alfil vuelve a D3 mirando sobre el punto de H7, que no lo había comentado, y el tema es que pues este alfil de momento está un poquito más encerrado. Es verdad que en algún momento pues puede retirarse a otras diagonales, como venir a C8, pero de momento la partida continúa con caballo G6, B4 ganando ese espacio que decíamos, y A5 enfrentando los peones en el flanco de dama. La torre Pragnananda la retira a B1, A por B4, A por B4, y tras estos movimientos B5, creando una debilidad en C5, quizás en algún momento uno de los caballos podría venir a esta posición, y tras estas jugadas torre F E1, quizás con la idea de lanzar y hacer una ruptura central con E4, Le Quan Liem juega torre A3 activando su torre y poniéndola en tercera, y aquí se juega E4, D por E4, y tras caballo por el caballo de F6 se retira a D5. También pues por parte de las negras metiendo presión sobre el punto de B4, de momento atacado en dos ocasiones, defendido también por parte de dos piezas blancas, y de momento Pragnananda hace esta jugada que es caballo G5. El tema es que quizás, y si las piezas negras juegan en esta posición caballo F4 atacando pues a una importante pieza que es el alfil, que de momento pues no tiene la diagonal, pero podía tener cierta incidencia de cara a un futuro, pues no se juega en la partida, pero la línea podría continuar de la siguiente manera: alfil por F4 y tras caballo por F4 existe ahora un movimiento muy bonito para las blancas, que es alfil C4. El tema es que se está metiendo mucha presión en F7,
torre por E4 podría continuar la línea y el tema es que tras alfil por F7, jaque, rey H8 y las piezas blancas están ganando. Es verdad que quizás alfil C4 la línea podría continuar por parte de las negras capturando el alfil, ya que bueno, pues se estaba poniendo a tiro, evitando la amenaza de F7, pero el tema es que tras estas jugadas es peor para las piezas negras. Caballo F6, jaque, y da igual como captures, quizás con la dama, pero el tema es que las blancas están dando mate en la posición, ¿no? Y en caso de retirar, pues el rey a H8, dama por H7 también es mate directo. Bueno, en esta, si no trampa situación, no cae Le Quan Lien, no trayendo el caballo a F4, y el tema es que se juega o la partida continúa con alfil E7, dando un doble ataque y sobre este caballo. Es verdad que está defendido hasta en 2 ocasiones, y tras estas jugadas, bueno, pues se defiende con el peón de H4, que en un futuro podría venir hasta H5. Es aquí cuando Le Quan Lien retira el alfil a una diagonal pues más interesante. El peón de C6 queda un poquito cojo, pero es verdad que no se puede capturar directamente, ya que la torre en A3 hay que recordar que atacaba al alfil y bueno, pues quedaría indefenso tras esta captura en C6, que no es posible. Por lo tanto, tras estos movimientos, la partida continúa con caballo G3, alfil de 7, ahora sí, o nuevamente el peón de C6 vuelve a estar defendido, y tras estos movimientos el caballo había venido a G3 para saltar a F5. Vienen varios cambios con la idea Le Quan Lien de, bueno, pues prácticamente todas las piezas blancas están volcadas hacia el enroque enemigo, alfil por G5 y tras alfil por G5, atacando a la dama, se juega F6, ataca al alfil, este se retira y vuelve a D2, y tras estas jugadas ahora sí caballo G, F4. El tema es que en esta posición quizás pues se adelanta un posible H5, pues que estaría atacando al caballo en esa posición, y tras estos movimientos el alfil de casillas blancas está atacado hasta en 2 ocasiones y se retira a F1. Podríamos pensar en esta captura por parte de las blancas, alfil por F4, pero el tema es que tras caballo por F4, la línea podría continuar por parte de las piezas blancas con alfil E4 retirándose, ¿no? Es verdad que las piezas blancas ahora meten presión sobre el punto de C6 y la partida quizás podría continuar con un poquito de ventaja. No obstante, hay varias opciones en la posición. Decide Praggnanandhaa retirar el alfil a F1 y tras estas jugadas se juega caballo E6 y H5. Ahora sí, por parte de Praggnanandhaa, bueno, pues insistiendo en ese flanco de rey. Ambos jugadores tras 28 movimientos estaban en torno a 1 minuto. Hay que recordar, que no lo he dicho antes, que las partidas son a ritmo rápido, pero como siempre en la descripción del vídeo tenéis la info del jugador, de la partida y del evento torneo que están jugando. Tras estos movimientos se juega dama B6 y dama E4, bueno, pues activando la dama Praggnanandhaa, poniéndola en el centro. Es verdad que si el caballo se retira, pues estaría atacada la dama, pero tampoco quizás tiene muchas amenazas en esta posición las piezas negras. De momento, tras estas jugadas, Le Quan Lien decide traer la torre o volver con la torre a la octava. Tras estos movimientos, esta era la idea de Praggnanandhaa, activarse en el flanco de rey. De momento no hay tema de mate, ya que el caballo en E6 pues lo está defendiendo, pero es verdad que una captura por parte de la torre eliminando al defensor pues podría ser bastante catastrófico para las piezas negras. Por lo tanto, se juega caballo G5, bloqueando alfil por G5 y primero alfil por F5, ¿no? Evitando quizás también algún tipo de salto del caballo pues a H6. Tras estos movimientos, dama por F5 y tras F por G5, en vez de Praggnanandhaa ir por esta pieza, por este peón, mejor dicho de G5, primero vuelve a activar su alfil, lo coloca en D3, la dama está entrando en H7, hay que hacer algo al respecto y bueno, pues el ritmo de la partida tremendo que lo está llevando Praggnanandhaa constantemente. El peón de H5 ha quedado atacado, se juega H6 en esta posición y tras dama por D4 también reaccionando Le Quan Lien, la partida continúa con dama por G5. El tema es que se está dando mate
en G7, el peón está clavado y aquí Le Quan Liem juega dama G4 ofreciendo un cambio de damas y a su vez evitando el mate. Quizás en esta posición tendría una jugada más interesante, difícil prácticamente pues jugando ambos sin tiempo, que es caballo G4. La dama sigue defendiendo el mate y además bueno, pues puede haber temas también por parte de las negras entrando en F2, ¿no? Como decimos, se juega dama G4 y esto le permite a Praggnanandhaa, la dama venía de D4, en jugar dama C5, atacando al peón de C6 y dama F4, no siendo quizás el mejor movimiento por parte de las piezas negras. Es verdad que también hay que retirar o quitarse de ese peón bastante molesto, pero aquí de momento se gana un peón, dama por H6 se recupera otro, de momento hay igualdad de peones y de material, pero tras estas jugadas torre por E8, jaque, torre por E8, la dama también en C6 incidía sobre el peón, sobre la casilla de 8, de momento defendida por el caballo, y tras estos movimientos alfil por B5. Por lo tanto, Praggnanandhaa cuenta con un peón pasado, y tras estos movimientos el rey se retira a una, o se quita de una diagonal o de una casilla blanca, se coloca en H8 y dama D6. Tras estas jugadas, pues bueno, se mantiene un poquito la presión sobre la dama, que es verdad que está defendida, pero quizás podría venir con doblaje de peones. La torre se retira a C8 y tras estas jugadas alfil C6, bloqueando el paso de la torre para evitar quizás que pudiese venir a C1 junto con la dama y poder activarse las piezas negras. Y de momento tras estos movimientos dama G6 atacando a la torre, torre de 1 formando un doblete en el que bueno, pues el caballo es verdad que estaría defendiendo un posible mate, pero se juega H6 también dando un aire al rey. Tras estos movimientos la partida continúa con B5, se consolida bueno, pues el alfil y el peón pasados, dama C2 y tras jugarse dama D3, bueno, pues se ofrece quizás un cambio de damas que de momento no se acepta, y aquí lo que hace Le Quan Liem es entregar la calidad a cambio de conseguir ese peón pasado. Por lo tanto, los peones están igualados, pero las piezas blancas mantienen calidad de más. La partida continúa con dama G5, F5, rey G8, G3 y posteriormente dama E4. Nuevamente Le Quan Liem, pues, no sé si anteriormente era Praggnanandhaa, ofrece un cambio de damas, primero torre de 8 dando un jaque, rey F7, y tras estas jugadas, bueno, pues incluso se podría dar un jaque siendo el movimiento más fuerte ya que el caballo sigue estando clavado, pero es aquí, ahora sí, cuando Praggnanandhaa decide llegar a este final sin torres, en el que de momento se da un jaque, rey G6 y tras rey G2, mejorando pues su rey, la partida continúa con caballo G5. Tras estos movimientos la torre se retira quizás para evitar dobles del caballo que bueno, pues sí que tienen a veces pues largo alcance en función de las piezas. Tras estos movimientos caballo E6, rey F3 y tras rey F6, rey G4 por parte de Praggnanandhaa. De momento avanza bastante rápido, G6 también poniendo una barrera por parte de las piezas negras, y tras jugarse torre A6 clavando al caballo, de momento H5 jaque, rey H4 retirándose y tras rey F5 se juega en la posición F3. Hace lo propio Praggnanandhaa teniendo bastante control sobre la cuarta fila, evitando que el rey pues pueda activarse en cualquier momento, rey F6 volviendo a clavarse, rey H3 y tras rey F7, rey G2 en la posición. Estamos en la jugada 59, ahora van a venir bastantes jugadas de maniobra, por lo tanto las vamos a pasar un poquito más rápido. Podríamos pensar que Praggnanandhaa va a llevar su rey pues más por el centro, pero luego bueno, pues recula un poquito y Le Quan Liem va pivotando sobre esta casilla principalmente de D4, ¿no? Rey F2, caballo F5 y tras varios movimientos, alguno de espera, se vuelve a clavar al rey, torre B6 jaque, rey F7 y bueno, pues se está atacando ahora mismo en esta posición a la torre. Vuelve a retirarse a 6, rey G7, rey G2, caballo D4, nuevamente pues yendo y viniendo, y torre A4 atacando
al caballo y rey h3. Parece que está avanzando, rey f6, nuevo jaque, rey g5 y tras estos movimientos, bueno, pues un poquito de idas y venidas. Estamos en la jugada 73, por lo tanto viene un nuevo jaque, rey g5, torre d6 y tras caballo f5 y torre d5 con una nueva clavada. Bueno, pues con este movimiento último, además de la clavada, el caballo no tiene movimientos, también con cierto control sobre la casilla de d4 y es aquí cuando se juega rey f6. Tras estas jugadas rey h3, el caballo se retira h6, torre d6 con jaque y tras rey g5 en este momento y tras varias jugadas sin haberse movido peones, tampoco ha habido capturas, quizás podría haber tablas por 50 movimientos, se mueve un peón f4 jaque y tiene pues nuevamente más movimientos. El rey no queda encerrado ya que tiene de momento la casilla de f5, torre a6 y tras estos movimientos caballo g4. Volvemos un poquito a la misma dinámica, hay varios movimientos en el que el caballo de Le Quan Lien va y viene, de momento se protege la casilla de 3, se da un jaque en a5, rey f6 y bueno, pues la partida va sucediéndose. Me gusta de Praggnanandhaa que va, bueno, pues sin prisas. Ambos jugadores hay que recordar que estaban en solamente un minuto con el pequeño incremento que tenían en cada jugada. Y aquí, importante que el rey se retira a f7, rey h3 y tras caballo h6 es aquí cuando Praggnanandhaa parece que va a dar la estocada definitiva. Rey h4, rey g7, ya que la torre corta en la sexta, y tras rey g7, torre b6, bueno, pues a ver qué hacen las piezas negras. Se mantiene un rey cortado, Praggnanandhaa pues ha sido muy paciente en toda esta posición, caballo f7 y finalmente viene el avance por parte de las piezas blancas, f5 y aquí tras G por F5, rey por H5 y finalmente Le Quan Lien decide abandonar en esta posición. El tema es que antes o después, aunque le ha llevado bastante maniobra y paciencia para Praggnanandhaa, pues ha sabido encontrar el movimiento. Es verdad, y había mirado que anteriormente ese F5 se podía haber jugado, él ha preferido esperar y siguiendo una de las líneas que pueden jugar las piezas negras. Por ejemplo, caballo E5. El tema es que, bueno, pues el rey está cortado, el peón está muy vulnerable en esta posición y rey g5, bueno, pues ganando casi la partida, ¿no? Se puede atacar a la torre, esta se retira a 6 y tampoco habría mucho más. Y por defender el peón, por ejemplo, con el caballo en e3, debido a que los reyes están enfrentados, se puede ganar incluso pues más espacio, retirar al rey a la octava. Por lo tanto, Praggnanandhaa suma un nuevo punto. La primera fue tablas, esta la ha ganado y vamos a ver qué pasa en las otras dos partidas y en los otros matches que se están jugando. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.